salir de Babilonia, ¿verdad? Se le manda a salir de Babilonia, de este lugar, ¿verdad? La ciudad fuerte. Entonces nosotros podemos ver, ¿para qué? Para que no sea partícipe de sus plagas, ¿verdad? Ni de sus pecados, que no sea copartícipe con sus pecados, ni reciba las plagas que están por venir, ¿verdad? Sobre ellos. Entonces nosotros podemos ver, ¿sí?, cómo se le manda esa orden. Y ya vimos que la instrucción es un mandato y es urgente, ¿verdad?, el aplicarlo. Ahora, ¿por qué va a suceder esto? ¿Por qué Dios va a destruir tu tierra así, Babilonia así, de esa manera? Pues el versículo 5 lo dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, ¿sí? Esto hay que entenderlo bien, no es que Dios se olvide de las maldades, sino que Dios tiene un límite para todo. Dios es un Dios lleno de misericordia, Dios es un Dios lleno de bondad, pero Dios tiene un límite para todo. Y hay pecados, ¿verdad?, que Dios va a hacer juicio más rápidamente que otros, ¿sí? Para el pecado, todo pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. Pero hay pecados que en esta vida acarrean juicios de Dios más rápido que otros pecados. Y más si se van acumulando, y más si no hay arrepentimiento, y va creciendo un ensorbecimiento en la vida de una persona. Entonces llega un momento donde Dios dice, hasta aquí, ya no más, ¿verdad? Y entonces Dios ejecuta en juicio, ¿verdad? Nosotros veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. 6:5. ¿Ya está? Yeah. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Es 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok, ¿verdad? Y vio Dios que la maldad del hombre ya era mucha, y su corazón que era continuo el mal, entonces Dios ejecuta el juicio del diluvio. Fíjense, cuando ya llega la maldad a un límite, Dios va a ejecutar un juicio, ¿sí? Eso es real. Esdras, el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 6, por favor. Esdras 9:6. Antiguo. Esdras, capítulo 9, versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, y más citas, por ejemplo, Segunda de Crónicas 28, Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 al 13. Bajachu. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de... Segunda de Crónicas, capítulo 28. Del 9 al 13. Del 9 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 al 13. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y le dijo, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá
a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme, pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilermo, Ezequías, hijo de Salum, y Amas, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron, no traigáis acá de los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y alrededor de la ira contra Israel. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, habían apresado a Judá, ¿verdad? Y lo habían puesto cautivo. Entonces, esa parte, ¿verdad? Dios subió a Dios ese pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo de Israel. Aquí era el pueblo de Israel precisamente el que estaba actuando. Entonces, nosotros podemos ver cómo Dios también se puede irar contra su pueblo, su propio pueblo, ¿sí? Y llega un momento donde la maldad, y Dios dice, hasta aquí, no más, y Dios ejecuta un juicio, ¿sí? Jonás, capítulo 1, versículo 2. Jonás 1, 2. 1, 2. Jonás es sol, ¿no? Sí, el sol. Jonás. 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ajá. Ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que ya ha llegado el límite. Y Dios manda a Jonás a que vaya y predica a Nínive. Porque Dios no quiere destruir al impío. Dios no quiere destruir al pecador. Dios no quiere destruir al que hace pecado, al que comete pecado. Por eso Dios manda a alguien a predicarle el evangelio. En este caso mandó a Jonás, ve y predícale el evangelio, ¿verdad? Ve y háblale la palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Trató de huir, ¿verdad? Pero al final el propósito de Dios se cumplió y tuvo que ir, y Nínive se arrepintió esta ciudad y Dios no la destruyó, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Llega un momento en todo, tanto de una nación como personalmente, donde la maldad puede llegar, nuestro pecado puede llegar a un límite con Dios, y entonces Dios va a ejecutar un juicio, ¿sí? Vez tras vez en la Escritura se va a encontrar eso. Sodoma y Gomorra llegó al límite y Dios la destruyó. El diluvio llegó a un límite, Dios lo destruyó. ¿Por qué Dios le entregó a Israel el territorio de los cananeos? Porque dice también la palabra que llegó al límite la maldad de ellos y Dios ya decidió quitarlos, raerlos de ese territorio y le entregarle ese territorio a Israel. Entonces nosotros vemos que el pecado tiene un límite para con Dios. A veces creemos que Dios no va a hacer justicia, pero es que Dios tiene un límite. Dios tiene un límite y va a ejecutar ese juicio cuando Él lo disponga y cuando ya su santidad sea afectada. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. ¿Cuál, perdón? Mateo, Evangelio de Mateo, Uh-huh. capítulo 24, versículos 37 al 39. ¿Mateo qué? 24. 37 a 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo
casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán. Ya está ahí. 37, ¿está bien? ¿Al 39? Sí. Ok, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? En el Evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando que su segunda venida será como en los días de ¿quién? ¿Como en los días de quién? El diluvio, ¿no? De Noé, como en los días de Noé, ¿verdad? Del diluvio, exactamente. Como en los días de Noé o del diluvio, ¿sí? ¿Cómo eran esos días? Por ahí alguien, y salió en Facebook, erróneamente, salió en Facebook el arco iris, ¿no? Este es el pacto de Dios por el cual no destruyó la tierra, y ponen la bandera lésbico-gay, y esta es la razón por la que Dios destruyó la tierra. Mandó el diluvio. Error. Por la acción lésbico-gay, Dios no mandó el diluvio. Dios mandó el diluvio por la maldad que había en la gente. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por la inmoralidad que había de sí, homosexuales y todo eso. Eso sí, pero Dios no mandó el diluvio por la cuestión lésbico-gay. Dios mandó el diluvio porque toda la maldad ya se había generalizado. Entonces Dios tuvo que ejecutar un juicio. ¿Sí? Entonces Jesús dice que así será en los últimos días de su segunda venida. Imagínense aquí que estamos hablando en ese tiempo de la gran tribulación. Dice la palabra de Dios que Babilonia, sus pecados han llegado al límite. O sea, ya no toman en cuenta a Dios para nada. Y hoy lo estamos viendo. La gente vive, aunque dicen que confían en Dios y ven en Dios y hablan de Dios, no confían realmente en Dios y viven de acuerdo a su propia manera de pensar. ¿Sí? Alejados de Dios. Entonces así serán. Ves a la gente tomando, bebiendo, como dice la Biblia, casándose y dándose en casamiento. O sea, estaban totalmente viviendo la vida sin Dios en la mente, sin Dios en el corazón. Así será la segunda venida del Señor. Hoy en día lo estamos viendo y por eso creemos que Cristo está muy cerca. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una generación que no teme a Dios. Teme a Dios. Y lo peor, estamos viendo una iglesia cada vez más fría, una iglesia que no ora, una iglesia que no estudia la palabra, un cristiano que no es avivado por la oración y por el estudio de la palabra. Entonces estamos viendo una generación que es la última quizá que estemos aquí sobre la tierra y que por lo tanto, ¿verdad? La venida del Señor, el arrebatamiento sea en cualquier momento, puede ser en cualquier instante. Porque lo estamos viendo. ¿Cuál es la última iglesia de Apocalipsis? ¿No es Esmirna? No, esa es la segunda. ¿Cuál es la última iglesia en Apocalipsis? La última iglesia en Apocalipsis es la Odisea. ¿Y cómo era esa iglesia? Una iglesia que confiaba en sí misma, que no tenía a Dios, ¿verdad? Que no confiaba en Dios, que se veía como proveedora ella misma de sus necesidades, ¿verdad? Dicen, yo soy rico y muy enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, así será la última generación donde Dios no estemos en esa hambre, en esa sed de la necesidad de Dios. Y hoy lo estamos viendo. Y por eso será enjuiciada la gran ramera, porque sus pecados han llegado hasta el límite y Dios se ha acordado de sus maldades. Y vamos a ver más adelante que el mismo Juan describe más esto, por qué vendrá ese juicio, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedrito. Sí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedrito 2, 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está, ¿verdad? Si Dios no perdonó al mundo antiguo, ¿usted cree que Dios va a perdonar aquí ahorita, a esta generación? Dios no la va a perdonar. Dios no lo va a perdonar, así como Dios no va a perdonar a nadie que viva un evangelio tibio, así como Dios no va a perdonar a nadie que viva ajeno de la voluntad y de la entrega a Dios. Dios no va a perdonar a nadie. En segunda de Pedro dice que Noé era pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir eso?
que Noé constantemente estaba advirtiéndole a la gente de lo que vendría. Hablaba de la justicia de Dios. Viene un diluvio, prepárense, arrepiéntanse. Y la gente lo tildó de loco. Hoy en día sucede lo mismo. Y a contrario de como hoy en día se mueve, ¿verdad?, en muchas predicaciones, que multitudes vendrán a los pies de Cristo, nosotros vemos en el diluvio que solo Dios salvó por gracia a Noé y a su familia. O sea, Noé y 7 personas más, ¿verdad? Solo a 7 de todos los habitantes que había sobre la faz de la tierra. De todos ellos solo salvó a Noé y a su familia. Dios no se detiene ante un juicio. Ya cuando Dios determina un juicio, Dios no se va a detener. Hay gente que dice, Dios no es injusto, Dios no va a hacer nada. No, Dios es justo y por eso lo hace. Porque llega un momento que la maldad ya llegó al límite y Dios dice, tengo que actuar. ¿Verdad? Y lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Esto debe de hacernos meditar los versículos 4 y 5 de Apocalipsis, que nosotros debemos de predicar el Evangelio. Debemos de hablarle a la gente de Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 nos insta de esta manera. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16, por favor, para que lo leamos. 1 Corintios 9, 16. 9:16. Pues si anunció el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ahí está, ¿verdad? El apóstol Pablo. Dice, si no anunciare el Evangelio, ay de mí. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si no predico el Evangelio, entonces, ¿qué estoy haciendo? No le estoy advirtiendo a esta generación el juicio que se viene. No estoy hablándole a la gente que realmente viene un juicio sobre la tierra. Y 2, si no lo estoy diciendo y no siento esa necesidad por el Evangelio, entonces lo más seguro es que no estoy convencido de que Cristo viene. No estoy convencido de que viene un juicio. No creo realmente de que Cristo va a ejecutar ese juicio sobre la tierra. No creo realmente en el Apocalipsis. Porque si no predico el Evangelio, entonces lo más seguro es que ni crea en el infierno. Porque ¿para qué predicarlo? Si todo está tan bien, tan tranquilo, todo pasa bien, veo pasar los días, ¿verdad? Pero Dios va a ejecutar su juicio así como lo ejecutó en el diluvio, y eso está atestiguado por la misma ciencia, que hubo un cataclismo, ¿verdad?, de esa magnitud, donde se revolvieron capas y todo ese detalle, y se puede ver, ¿verdad?, a través de ciertas cuestiones que ha puesto ahí la ciencia, que hubo un cataclismo. Entonces nosotros debemos de ver, ¿estamos convencidos de que Cristo viene? ¿Estamos convencidos de que el Evangelio es real? ¿Estamos convencidos de que el único medio de salvación es Cristo en nosotros, habitando realmente en nuestras vidas y corazones? Si estamos convencidos, entonces tenemos que hablarle a la gente de Cristo, porque no hay otra opción. Si no hablamos de Cristo, entonces esa gente, su único lugar es el infierno. No hay otro lugar. O vamos al cielo o vamos al infierno. Pero no hay un lugar intermedio. No hay un lugar donde tú puedas llegar y estar en una estancia ahí. O es estar con Cristo o es estar y abrir los ojos en ese lugar de tormento. Pero no hay otro lugar. De acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras. Por eso Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué decía eso Pablo? Quizá Pablo recordando Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 9, por favor. Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 9. Al 9. ¿Quién es? El chique. El old.
mencionan. No lo encuentro. ¿Ezequiel qué? Ezequiel está en el Ezequiel 33, versículos 1 al 9. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomaré un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocaré la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Está verdad. Perdón. Sí. Cuando yo dijere al impío de ciertos morirás, si tú no hablares para que se guarde del impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Está, ¿verdad? Entonces vemos claramente en Ezequiel esa parte. Si el atalaya viene venir la espada, viene venir y no diere el anuncio, ¿qué dice la palabra? ¿Qué va a pasar con el atalaya que ve venir al ejército enemigo y no da el anuncio? Tenemos que leer meditando, hermanos. ¿Va a pasar qué? Que Dios lo va a culpar de la sangre de ese pueblo. De todos los que mueran, Dios lo va a culpar de cada uno de esos. Nosotros somos los atalayas de Cristo. ¿Qué es atalaya? Atalaya es el que ponían sobre una torre para estar vigilando. Es como un vigía, ¿no? Pero que estaba en una torre. Entonces estaba vigilando a ver si venía el enemigo. Cuando veían alguna polvadera ya le ponían especial atención. Y si veían de repente así puntitos negros, entonces daban el toque de alarma de que venía el enemigo, ¿no? La trompeta. Entonces es lo que dice, si ese atalaya, si ese vigilia que estaba en la torre, ¿verdad? Viera venir al pueblo y no diera el toque de guerra, o se quedara dormido, ¿verdad? Y no avisare que viene el enemigo, todas las muertes que ocurran en ese momento caerán sobre él. Entonces lo mismo sucede en la cuestión de nosotros como iglesia, ¿verdad? Si nosotros no estamos dando aviso de lo que se viene, si no estamos hablándole a la gente del juicio que está por venir, que se acerca, y la gente muere en el juicio, entonces Dios demandará a cada uno. Por eso Pablo decía, y ay de mí si no predico el evangelio. Me es impuesta necesidad, dice Pablo, y ay de mí si no predico ese evangelio. ¿Amén? Entonces por eso es que el pecado, dice, ha llegado hasta el cielo y Dios ha acordado de sus maldades. Y luego dice Dios en el versículo 6 del capítulo 18, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Fíjense, aquí la palabra os, esa fue una inserción de la Reina Valera 1960, que hace un poco confusa la traducción. Realmente debe decir dadle a ella como ella ha dado. Porque darle a ella como ella os ha dado, tal parece
tal pareciera que da a entender que los santos ejecuten ese juicio. Y no es de esa manera, ¿sí? Dios aquí está utilizando una ley que Él estableció en el Antiguo Testamento. Dadle a ella como ella ha dado. ¿De qué ley se acuerdan? ¿Qué es? Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Dios es lo que está utilizando aquí. Esa ley sigue vigente, pero Dios la va a aplicar perfectamente sobre Babilonia, ¿verdad? La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Es la que Dios le está dictaminando. Es la ley de la justicia retributiva. Cuando Dios retribuye la justicia, ¿verdad? Dios deja pasar un tiempo y entonces llega el momento y Dios aplica esa justicia y retribuye al que cometió eso todo el juicio, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos desmayarnos cuando veamos algo, una injusticia o algo. Dios a su tiempo traerá la justicia, ¿sí? Nosotros no debemos tomar venganza por nuestra propia mano, sino que Dios ajustará cuentas cuando Él lo vea necesario, ¿verdad? Y Él utilizará a los agentes que Él haya dispuesto para ejecutar esa venganza. Pero nosotros no podemos vengarnos, ¿verdad?, sobre alguien. Debemos de dejarle todo el juicio, toda la venganza a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es, ¿verdad? Entonces ahí está, Romanos capítulo 12, versículos 14 y 17 al 21. Romanos capítulo 12, versículo 14 y versículos 17 al 21. 17, 21. 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Tanto el Señor Jesucristo diciéndolo como el apóstol Pablo. Debemos de dejarle la venganza a Dios. Y lo difícil, porque es difícil para nuestra naturaleza humana hacer eso, pero Dios nos lo está mandando. Bendecir a nuestros enemigos, que si nos pide algo, dárselo. Si nos pide un vaso de agua, dárselo. Si nos pide de comer, dárselo. ¿Verdad? Actuar como si no nos hubiera hecho nada. Es difícil humanamente. Necesitamos el amor de Dios. Por eso necesitamos orar mucho al Señor para que nos ayude a vivir esa palabra. Es difícil amar a un enemigo, es difícil amar a alguien que te está continuamente buscando tu mal, pero, dice Dios, hazlo, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es eso? Como cenizas, como brasas. ¿Eso qué quiere significar? Que estás amontonando juicio sobre su vida y que tarde o temprano Dios va a hacer justicia.
Dios va a hacer justicia, Dios va a aplicar su justicia. Y cuando Dios aplica la justicia, no quiero estar en el zapato de la otra persona, ¿verdad? Fíjense, cuando Moisés conoció a Dios, y que Dios se revela a Moisés más que nada, Moisés lo conoce porque Dios se proclama como Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que aplica el juicio a los malvados. Dios es tardo para la ira, Dios es grande en misericordia, pero Dios no dice que por su misericordia no va a aplicar el castigo. Dios dice, voy a aplicar el castigo. Por mi misericordia retraso el castigo, pero voy a aplicar el castigo sobre los malvados. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, ahí lo dice. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. No. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Jehová, fuerte y Eso. misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Tardo para la ira, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No creamos que por la misericordia de Dios, Dios no va a ejecutar un juicio. Dios lo va a ejecutar, porque no va a tener por inocente al que es culpable. ¿Sí? Entonces Dios tarde o temprano lo hará y en eso debemos de confiar. Por eso no debemos aplicar, porque cuando yo aplico justicia, entonces yo no estoy dejando actuar a Dios. Yo me estoy adelantando la justicia de Dios y entonces Dios va a tener que disciplinarme a mí para que yo aprenda a que Él es el que tiene que aplicar la justicia, no yo. ¿Sí? Lo mismo nos dice, por ejemplo, Deuteronomio. A ver, vamos, ¿quién va? Víctor. Bueno, Víctor, Deuteronomio 32, 35. El que sigue, Romanos 12, 19. ¿Quién es? Yo. Bueno, 12, 19. 12, 19. Lili, primera de Tesalonicenses 4, 6. Hashira, Hebreos 10, 30. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Y Primera de Tesalonicenses. primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Yatskin, Proverbios 25, 21 y 22. Ya están todos buscando. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 34. 35. 35 dice: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparando se apresura. Está, ¿verdad? Ahí está. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, 6. Que ninguno agravie ni enseñe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ahí está, ¿verdad? El Señor es vengador de todo esto. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahí está, ¿verdad? Proverbios 25, 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Ahí está, ¿verdad? ¿De dónde sacó el Señor Jesucristo esa palabra? De ahí está. Perdón, Pablo, ¿verdad? De ahí la sacó, lo que leímos anteriormente de Proverbios. Encontramos entonces también, ¿verdad?, que nosotros debemos dejarle a Dios totalmente la venganza y Él la va a ejecutar. Él la va a ejecutar. Tarde o temprano la va a ejecutar. Y lo hemos visto y lo podemos palpar. Yo he visto muchas veces cómo Dios ha ejecutado justicia en personas que, ¿verdad?, que han hecho cosas contra nosotros. Y bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer cristiana que ha dejado todo en manos de Dios y después vemos la justicia retributiva de Dios, ¿va? En esa parte. Bueno, podemos ver muchas cosas delante de Dios. Recuerdo de algunos que se burlaron por mi miopía, ¿verdad? Cuando yo era niño se burlaban de mi miopía, hoy usan lentes también. Entonces Dios a su tiempo retribuye.
Y no es que nos dé gozo, ¿verdad? Pero vemos que la mano de Dios la retribuye al final de cuentas. ¿Sí? Ay, cuando tocan uno de sus hijos, Dios dice, espero, aguanto un rato, pero voy a aplicar esa justicia, tarde o temprano. Por eso dice la palabra del Señor que el que toca a uno de sus ungidos es como si le tocara la niña de sus ojos, ¿verdad? Tóquense el ojo, píquenselo así, ¿qué se siente? Bien bonito, ¿eh? Entonces lo mismo sucede a Dios. Y cuando la palabra de Dios dice ungidos, no está hablando de gente especial, está hablando del pueblo de Dios, está hablando del pueblo de Israel en términos generales, y por lo tanto también aplica a nosotros como iglesia, ¿sí? Y dice Juan ahí en el Apocalipsis, ¿verdad?, que se le pagaría al doble a la gran ramera. Y esto no es algo novedoso. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar que en la ley de Dios se exigía el pago del doble a ciertas cuestiones y hasta el cuádruple. Por ejemplo, en Éxodo 22, versículos 4, 7 y 9. Éxodo capítulo 22, versículos 4, 7 y 9. Si fuera yo con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. 4, 7 y 9, nada más. 4, 7 y 9. Sí, porfa. Cuando alguno diera su prójimo plata o alhajas a bordar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. En toda clase de fraudes, sobre buey, sobre asnos, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Está, ¿verdad? Entonces Dios exigía en la ley que si alguien de su pueblo se encontraba robándose y le era hallado en ese delito, tenía que pagar el doble. Y en el caso del versículo 9, no solo es el robo, es el fraude, entonces se paga cuádruple, doble por el robo, doble por el fraude, cuádruple, ¿sí? Por eso Mardoqueo, ¿se acuerdan Mardoqueo? Zaqueo, cuando el Señor lo visita en su casa, dice, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo al cuádruple. ¿Vieron de dónde está sacando Zaqueo eso? Sí. Se lo devuelvo al cuádruple, porque les robé y los defraudé. Se lo devuelvo al cuádruple. Estaba aplicando esa ley, Zaqueo. Por eso Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Había entendido Zaqueo la verdad de lo que había hecho y se estaba arrepintiendo y estaba reponiendo, ¿verdad? 4 veces más. 4 veces más. Esa es parte de a veces cuando viene el arrepentimiento, ¿verdad? La Escritura nos da citas donde Dios aplicó el pago al doble. Isaías 42. Isaías capítulo 40, versículo 2. Isaías antiguo, ¿verdad? Sí. 42. Jeremías 16, 18. Ajá. ¿Sabías qué? 42. ¿Ya están? Ya. ¿Ya están todos? Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahí está. Jeremías 16, 18. 18. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Ahí está, ¿verdad? Pago el doble. Dios dice, primero les pagaré el doble, antes de que venga la cuestión del arrepentimiento y todo eso. Ojo, pero también en la restitución, Dios pagaba el doble en la restitución. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Antiguo, penúltimo libro
Malaquías es el último y Zacarías es el penúltimo. Zacarías. 9, 12. Zacarías. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ahí está, ¿verdad? Os restauraré el doble. Pues ahí estamos, ¿verdad? Entonces, Dios le está aplicando la ley a Babilonia, a esta entidad, ¿verdad? Religiosa. Dios le está aplicando el doble de su maldad. De acuerdo a sus obras, dice la palabra del Señor. De acuerdo a lo que ha hecho, Dios le va a retribuir y le va a pagar. Por lo tanto, el juicio que Dios está ejecutando no es injusto, sino es totalmente justo. ¿Sí? Porque alguien podría decir, ay, pobre, ¿por qué el doble? Pues bueno, ahí están las causas. Dios ha establecido tanto en la ley como en el Antiguo Testamento el pagar el doble de acuerdo a las iniquidades. ¿Sí? Ahora, el versículo 7 de Apocalipsis 18, ¿verdad? Que dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentado como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Fíjense, ¿verdad? El versículo 7 entonces nos habla de una entidad religiosa, ¿verdad? Que está llena de arrogancia, orgullo y soberbia, exactamente, ¿verdad? Ella lo puede todo, nada le va a pasar. Ella es lo máximo. Ella es lo máximo, está súper confiada en ella misma. Entonces esto es tomado para sí, ¿verdad? Que Dios le da lo que le corresponde. Dios no va a permitir que nadie se sienta tan orgulloso. Toda actitud de autodependencia, ¿verdad? De exaltación y de poder, Dios lo va a enjuiciar. Santiago capítulo 4, versículo 6, por favor. Y otro que el siguiente que me busque, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Santiago qué? 4, 6. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro 5, 5, 6. Versículos 5 y 6. Sí. Lo has hecho. Pero él me dio gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta verdad. Esto es una verdad. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Si nosotros nos humillamos, Dios va a dar la gracia para apoyarnos. Dios va a dar la gracia para proveernos. Dios va a dar la gracia para que podamos entender la palabra. Pero si nosotros tomamos una actitud de soberbia, Dios va a resistirnos. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está, ¿verdad? Santiago diciéndolo, Pedro diciéndolo. Y Pedro añade algo. Pedro dice, revestíos de humildad. No solo te vistas, revístete de humildad. La humildad es algo... Una virtud muy grande. Ante Dios. Es algo maravilloso ante Dios. Faltó esto, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así es, ¿verdad? También. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, estamos reconociendo que Él es el dueño de todo. Por eso cuando Pablo y Silas estuvieron en el calabozo no se estaban quejando, no estaban diciendo, Dios, ¿por qué me metiste en este lugar? Mira qué fétido huele, mira qué horrible está, mira no hay luz, no hay esto, estamos encadenados, el drenaje pasa por nuestras piernas, Señor, qué horrible, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Verdad? Sino que estaban haciendo, alabando a Dios, estando gozosos con gratitud al Señor. ¿Por qué? Porque se humillaron ante el Señor. Ellos sabían que todo lo que les acontece es porque Dios lo permitió. Entonces ellos alababan a Dios. Y Dios en su momento los exaltó, ¿verdad? Cuando vino el terremoto y las cárceles se abrieron, ¿verdad? Y se les cayeron las cadenas y todo, Dios lo exaltó ahí. Nosotros podemos ver, Dios honra a los que le honran. Y para honrar a Dios necesitamos revestirnos de humildad.
Y esa es una parte que nos cuesta trabajo porque la soberbia es algo característico de nuestro corazón. Es algo característico de nuestro corazón. Por eso el salmista decía, líbrame de las soberbias. ¿Verdad? Líbrame de las soberbias, Señor. No decía, Señor, yo voy a desechar toda soberbia. No, líbrame de las soberbias. Porque él sabía que la soberbia podía tomar control en su vida en cualquier momento. Y que el único que puede ayudarnos contra esto es Dios, ¿verdad? Por esto la exhortación, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3:17. 3:17. ¿Quién va ahí atrás? Gaitza. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad? ¿Cómo se veía la iglesia? ¿Cómo la veía el Señor? Cuando nosotros tenemos un espíritu de autocomplacencia, un espíritu de me fue la palabra ahorita, autoprovisión, yo soy mi proveedor, yo no necesito, yo no dependo de Dios, ¿verdad? Dependo de mí, de mi esfuerzo, de lo que yo haga, de mi inteligencia, de mi habilidad, de mis recursos. Entonces yo estoy diciéndole a Dios, tú no eres mi proveedor, yo realmente soy el que hago las cosas. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy exaltando, me estoy glorificando yo mismo, y eso Dios lo resiste. Por eso Dios le dice a la iglesia de la Odisea, tú eres una desventurada, pobre, miserable, ciega y desnuda. ¿Sí? Esa es la iglesia que más fuerte le habla al Señor. Y nosotros vemos las mismas características en Babilonia. Los versículos que leímos, el versículo 7, lo mismito, ¿verdad? Soy reina, estoy bien, no me falta nada. Entonces nosotros podemos ver esa parte. Y tenemos que tener mucho cuidado con la autocomplacencia. Ahora, enaltecer es aquel que busca la atención y alabanza de los hombres. Dios actuará contra ese pecado. Enaltecer es aquel que busca la atención y la alabanza de los hombres. ¿Sí? Mateo capítulo 23, versículo 12. 23, Mateo capítulo 23, versículo 12. ¿Ya están? Sí. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está, ¿verdad? Entonces todo aquel que busca la honra y la gloria de los hombres se está enalteciendo, ¿sí? Está queriendo que los hombres lo vean, que los hombres vean qué bonito predica, o qué bonito es, o cómo ¿verdad? Tiene ante los hombres, que los demás lo glorifiquen a él. Entonces está haciendo esto, y Dios actuará contra este pecado. Dios es uno de los pecados contra los que él actúa, el pecado de engreimiento. Job capítulo 22, versículos 29 y 30. ¿No? Sí. ¿Quién va? Yo. Bueno, Job 22, 29, 30. Lili, Proverbios 29, 23. Hashira, Lucas 14, 11. Y Yatskin, Lucas 18, 14. Lucas 14, 11. Y Yatskin, Lucas 18, 14. Proverbios 29, 23. Y Tzayana, Proverbios 16, 18. ¿Me queda en Job 29? Job 22. 22. Versículos 29 y 30. Proverbios 29, 23, Lucas 14, 11, Lucas 18, 14 y Proverbios 16, 18. Ok, estoy lista. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, y él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, será librado. Ahí está, ¿verdad? A ver, Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ahí está, ¿verdad? Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, Lucas 18, 14. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de este último texto?
¿Cuál es el contexto de este último texto que leyó ahorita Chasquín? Ahora voy a leer, ya está, papás. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. El contexto es la oración del fariseo y el publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Al público, pues, ante el público, ¿no? Ajá, bueno, ese es uno de sus síntomas, ¿verdad? De las oraciones. Y decía, gracias Señor, porque soy judío, porque no soy gentil, porque no me hiciste mujer, porque no me hiciste perro, ¿verdad? Gracias porque soy justo. ¿Y qué estaba haciendo? Enalteciéndose. Una oración enaltecida. Dios no oye esa oración, ¿verdad? Y el publicano, ¿qué decía? Sé propicio a mi pecado. Él estaba reconociendo su debilidad, su naturaleza real, ser un pecador. Y estaba reconociendo no solo lo que era, sino que necesitaba de la salvación de Dios. Ser propicio, o sea, Señor, perdona mis pecados. Haz algo para que esa propiciación, ese pago por mi pecado y se cancele mi deuda. Haz algo tú, yo no puedo hacerlo. Es lo que estaba diciendo realmente el publicano. Se estaba humillando ante Dios, reconociendo quién era, reconociendo su imposibilidad de salvarse y de limpiar su pecado él mismo, y reconociendo que solo de Dios venía esa parte. Entonces Jesús dice, él salió justificado, el otro, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte, ¿sí? Proverbios, ¿cuál te dije a ti? No, hasta ahí te quedaste. No, ándale. Proverbios 16, 18, porfis. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahí está, ¿verdad? Antes del Quebrantamiento. quebrantamiento. La soberbia. Cuando vemos a alguien muy soberbio, es que no tarda Dios en No traerlo. tarda Dios en quebrantarlo. Sí. No tarda Dios en quebrantarlo. Y antes de la caída es la altivez del espíritu. Por eso lo repito, hermanos. Decía alguien por ahí, cuando nosotros no oramos a Dios, le estamos diciendo a Dios, yo puedo vivir sin ti. No te necesito. Cuando yo no me levanto cada mañana, ¿verdad? Y como dice el salmista, como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O como dice el salmista también, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, verdad? Si yo no estoy diciendo eso, entonces yo, sin saberlo eso, hermano, ya estoy con un espíritu altivo. Porque ya estoy diciéndole a Dios, no dependo de ti. Yo me levanto cada mañana sin depender de ti. Y eso es lo que debemos de cuidarnos, ¿sí? Así que la soberbia traerá muy próximo el pago, ¿verdad? Antes de la caída viene la altivez. La humildad es algo que a Dios le gusta y le gusta recompensar también. Isaías, ¿quién va? Víctor, Isaías 66, 2. 66, 2, sí, Salmo 18, 27. Lili, Salmo 138, 6. Hashira, Salmo 10, 17. En el antiguo. Salmo 10, 17. Yaskin, Salmo 149, 4. 10, 17. 10. 10, 17. Yaskin, Salmo 149, 4. Itzayana, Santiago 4, 10. ¿Salmo qué me dijo a mí? 138, 6. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya son todos? Sí. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
Ahí está, ¿no? Porque Mira. tú salvarás Ok. al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahí está, ¿no? Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Ahí está, ¿no? El deseo de los humildes atendiste y pones tu corazón y pones tus oídos atentos a su clamor. Salmo 149, 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes con la salvación, ¿verdad? Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Ahí está, ¿no? Y nuestro máximo ejemplo, Jesucristo mismo, ¿verdad? Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ese ejemplo de Jesús es un ejemplo para nosotros. Jesús se humilló ante el Padre, obedeció al Padre en todo, y cuando, ¿verdad?, hasta la muerte, y cuando resucitó, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta lo más alto que pueda haber. ¿Sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Entonces esa es una muestra de que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Y si estamos bajo Él, Dios va a ayudarnos, Dios va a auxiliarnos, Dios va a tender su mano, ¿verdad? Dios da gracia a los humildes, aún en medio de la prueba más difícil, aún en medio de las llamas, ¿verdad? Habrá paz. Habrá paz. Dice la historia, ¿verdad?, que algo que les molestaba mucho a los romanos cuando les soltaban los leones a los cristianos o quemaban a los cristianos, era que no se quejaban, sino que alababan a Dios en medio de todo eso, ¿verdad? Entonces Dios va a oír su clamor y Dios va a permitir, ¿verdad?, que tengamos la fuerza suficiente para afrontar cualquier necesidad. Pero si estamos en humildad, si estamos en soberbia, Dios mira de lejos todo ese detalle. ¿Sí? Ese es el ejemplo máximo que tenemos, ¿verdad? Tenemos ejemplos bíblicos de soberbia abatida. Uno es Sennacherib, ¿se acuerdan? Cuando quiso invadir a Judá, ¿verdad? Y desafió. ¿Y qué dijo? Ningún Dios ha podido detenernos. Hemos derribado a varios dioses, y el Dios que ustedes adoran no podrá detenernos. Y Dios envió esa noche un ángel y mató a todo el ejército, ¿verdad? Y tuvo que regresarse a Sennacherib, todo avergonzado hacia su pueblo, y ahí sus propios hijos lo mataron. Dios abate la soberbia. Cuando alguien levanta la voz contra Dios y quiere blasfemar contra Dios, Dios va a hacer un juicio. Nabucodonosor, ¿verdad? En Daniel capítulo 4, versículo 30, cuando dice, oh, ver Babilonia, todo esto que lo he construido yo he hecho todo esto. Dice que se oyó una voz del cielo que dijo, aplicado es tu juicio, que ya se le había advertido, ¿verdad? Y en este momento perderás la razón y comerás entre las bestias pasto y ¿verdad? Y en ese momento Nabucodonosor perdió la razón y, ¿verdad? Y empezó a actuar como un animal y a comer pasto y todo eso, para que veamos cómo la soberbia, Dios la bate. Y otro es Herodes, ¿verdad? Donde se vistió con vestidos reales y todo, y el pueblo empezó, voz de hombre, no de Dios, ¿verdad? Y dice que un ángel lo tocó y murió comido por gusanos. Entonces, la palabra de Dios nos da ejemplos característicos que Dios iba a ejecutar juicio contra la soberbia. No debemos de creer que Dios no va a actuar contra eso. ¿Sí? Dios dice en Isaías 42:8, y a otro no daré mi gloria. ¿Sí? Dios no va a permitir que nadie le robe gloria. Recordemos el caso de Moisés, ¿verdad?
Cuando Moisés, Dios le dice, háblale a la roca, Moisés, porque el pueblo tenía sed y empezó a murmurar, ¿verdad? Y empezó a atacar a Moisés, y Moisés ya estaba harto de los ataques del pueblo, 40 años siendo atacado por el pueblo, ¿verdad? Y viene esa parte y Moisés ya no aguanta, y Dios le dice, háblale a la roca y dales agua. Y Moisés, para que vieran que él era el que Dios había puesto, agarra y golpea la roca. Dios le había dicho, háblale. Moisés golpeó la roca. Y Dios le dijo, por cuanto hiciste esto y quisiste agarrar gloria, no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés. Sube a este monte, Moisés, te voy a permitir ver la tierra prometida desde ahí, pero ahí vas a morir. Y llévate contigo a Josué porque será tu sucesor. Nosotros debemos de entender eso. Dios no va a dar su gloria, no va a permitir que le roben la gloria que a Él le corresponde. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Dios no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, la Escritura claramente nos manda a tener un espíritu humilde, dependiente y obediente de Dios, ¿sí? ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Vamos a orar. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Quejas, comentarios, sugerencias? Bueno, buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos haces ver, Señor, que tú tarde o temprano, Señor, ejecutarás juicio sobre todo aquel que se enaltece, que se ensorbece, Señor, o que es arrogante, Señor. Tarde o temprano traerás ese juicio, Señor. Así como lo has profetizado, Señor, que traerás juicio sobre esta ramera, Señor, sobre Babilonia. Señor, nos haces ver que tu juicio es real, Señor. Y podemos ver también esos casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Señor, donde tú abates la soberbia, Señor, y no permites, Señor, que alguien se ensorbezca. Asimismo, Señor, nos has hablado acerca de predicar el Evangelio, Señor, y de la responsabilidad que tenemos delante de ti de predicar esta bendita palabra, este bendito Evangelio, esta bendita verdad, Señor, y que si no la predicamos, ay de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Toca nuestros corazones. Permite que esta palabra cambie nuestras vidas, transforme nuestros corazones, Señor, y nos haga sentir una gran necesidad de hablarle a los perdidos, Señor, porque no hay otro mensaje que pueda obrar para salvación más que el Evangelio de Jesucristo. No hay otro, Señor, forma de que ellos puedan venir a salvación sino a través del Evangelio, Señor, de que ellos crean y se arrepientan en el Evangelio y sean bautizados, Señor. Padre, pedimos, Señor, que nos hagas entender esto, nos lo hagas comprender, Padre, y que nos permita, Señor, llevarlo a cabo. Asimismo, Señor, que nos libres de la soberbia, que nos libres, Señor, de todo aquello que tú aborreces, Señor, y que nos permitas vivir un cristianismo auténtico, verdadero, Señor, una fe viva, una fe eficaz, una fe dinámica, Señor, una fe, Señor, que muestre realmente la obra del Espíritu dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, y obra en nuestros corazones, endereza nuestras veredas, endereza nuestros caminos y permítenos, Señor, venir ante ti con un corazón humilde y lleno de amor y de gratitud hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra del día de hoy. Gracias por el alimento, Señor. Te damos a ti toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Ya los 2 chamacas salió en su maleta.